Bueno, ¿estamos todos? ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. A ver, ¿en qué bolilla nos quedamos? Porque no estoy acordando. Las 7 ya dimos, ¿verdad? Empezar la 8. Para los dos cursos, ¿verdad? Empezamos las 8. Sí, Bueno, hoy tenemos que... hoy tenemos que ¿qué? comenzar la bolilla número 8. Ahí está. Muy bien. Correcto, correcto. Bueno. Bueno, esta bolilla 8 va a tratar de uno de los aspectos cuando hablamos del conocimiento de la realidad política desde el punto de vista filosófico. Esta es una bolilla, es un tema evidentemente filosófico, ¿verdad? El tema de la soberanía. Fíjense ustedes que nosotros hablamos de que el Estado tenía 3 elementos esenciales y 2 elementos modales: el poder, el territorio y la población. Y como elementos modales, el imperio del derecho y la soberanía. ¿Qué quieren decir elementos modales según el profesor Fay? Que pueden estar o no pueden estar en cualquier estado. El estado puede existir sin ser soberano o puede existir el estado no estando bajo el imperio de la ley. En este caso, el estado soberano implica la capacidad, la posibilidad de autodeterminarse sin ningún tipo de injerencia interna o externa. Y el concepto de la soberanía, así como ustedes tienen en el programa, fíjense, habla de la soberanía, etapas, evolución. ¿Cuándo aparece el tema de la soberanía en la consideración de los doctrinarios? Y bueno, cuando aparece el Estado moderno, sobre todo en Francia, cuando empieza a consolidarse el poder del monarca absoluto. Anteriormente no existía la posibilidad de comparar el poder de la comunidad política, diríamos así, con otros poderes. Por ejemplo, en la época del Imperio Romano, el Imperio Romano no reconocía, no trataba en igualdad de condiciones jurídicas a otras comunidades que existiesen, ¿verdad? La soberanía en la Alta Edad Media empiezan a utilizarse términos como soberaneitas o souverain en Francia, haciendo referencia a la potestad que tenían ciertos jueces cuyas decisiones no podían ser objeto de apelación, y termina trasladándose el concepto al proceso de centralización del poder político del rey en Francia. ¿Cuál es este proceso? El rey de Francia empieza a desconocer el derecho que tenía el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de otorgar o de reconocer la legitimidad del rey cuando accedía al trono, ¿verdad? Entonces se independiza, diríamos así, de esa necesidad de contar con la homologación de la legitimidad otorgada por el emperador, pero también se independiza en cierta forma de otros poderes, como ser, por ejemplo, el poder del Papa. El rey francés Felipe IV el Hermoso va a tener un entredicho famoso con el Papa por razón de que el Papa no aceptó que el rey le quitase el diezmo que pagaban los feudos que eran eclesiásticos y que eran los feudos más ricos del reino francés, ¿verdad? Porque el rey de Francia tenía un conflicto con el rey de Inglaterra y entonces entró en guerra con el rey de Inglaterra por la posesión de unas ciudades en la costa del Mar del Norte, y quiso de que el Papa le permitiese utilizar ese diezmo que esos feudos que estaban a cargo de señores feudales que eran eclesiásticos no remitiesen esos diezmos al Vaticano. Entonces, como el Papa no aceptó, el rey se rebeló contra el Papa y el Papa logra excomulgarlo, ¿verdad? Por esa razón. Pero entonces Felipe IV organiza un ejército y toma prisionero al Papa y prácticamente lo depone al Papa y traslada
la sede del papado, que siempre estuvo en Roma, a la ciudad de Aviñón, que estaba cerca de Francia, y a partir de ese momento reúne un concilio para elegir papa conformado por obispos franceses. Y entonces los papas empiezan a ser prácticamente súbditos, diríamos así, del rey francés, y le avalaban todas las políticas que tenía el rey francés, con lo cual va centralizando el poder. Después, como vimos cuando decae el feudalismo, también el poder del rey francés se va a imponer sobre los señores feudales, también en ese sentido, y sobre las órdenes de caballería, fundamentalmente sobre la orden de los caballeros templarios, a los que prácticamente destruye. Entonces el rey de Francia va a centralizar todo el poder político, no reconociendo a ninguna instancia exterior ni a ninguna instancia interior. A partir de allí, y con algunos siglos posteriores, que empieza a transitar en la historia esta monarquía que va a ser absoluta, un doctrinario de la época, un tal Juan Bodino, Jean Bodin, va a escribir un libro que se titula Los 6 libros de la República, y va a advertir este proceso de centralización del poder en el Estado francés y en la persona, en la cabeza del monarca. Y ahí va a definir los característicos clásicos de las características clásicas de este poder soberano que detentaba el rey de Francia. Y son las notas clásicas de la soberanía, ¿verdad? Primero, que es un poder supremo. ¿Qué significa supremo? Que está por encima de los demás poderes. Y es un poder absoluto. ¿Qué significa absoluto? Que ordena, hace la ley, pero no se somete a ella. Está absoluto, quiere decir suelto de la ley. Otra característica más era que era un poder ilimitado, es decir, sin restricciones legales, aunque reconociese algunas restricciones fundamentales que eran las leyes fundamentales del reino, ¿verdad? Pero prácticamente no reconocía en otro aspecto ningún tipo de limitaciones. Era un poder, como les digo, ilimitado, era un poder perpetuo, era un poder imprescriptible, era un poder indivisible, no se podía dividir. Y quién era el titular, va a decir Bodin primero, va a decir que era una persona o varias personas, no aclara quién sería el titular, pero sí da esta definición, primero va a dar una definición que va a decir es el poder absoluto y perpetuo de la República, y después va a decir también en otra parte de su obra, es el poder ilimitado que se ejerce sobre súbditos y ciudadanos. De allí, de estas dos definiciones de Bodino, se extraen las notas características, ¿verdad? Los elementos característicos de la soberanía, tal como surge en cabeza del rey de Francia. Entonces, un poder supremo está por encima de todos, es un poder absoluto, no tiene límites, no está suelto de la ley, es un poder ilimitado, no tiene límites legales, salvo esos límites tradicionales que señalé, es un poder indivisible, no se puede compartir, no se puede dividir, es un poder inalienable, el soberano no puede transferir su poder. Es un poder, era mejor dicho, un poder perpetuo, no desaparecía por el no uso, y era un poder, diríamos así, imprescriptible, como les digo, tampoco no dejaba de existir porque no se usase. Perpetuo e imprescriptible son dos aspectos de lo mismo. Ahora bien, con el proceso de la aparición, diríamos así, del constitucionalismo y sobre todo de la doctrina de los derechos individuales, va a tener modificaciones estas características clásicas del poder soberano, ¿verdad? La primera cuestión que se va a plantear es dónde residía la soberanía. Bueno, como les digo, para Bodin podía residir en una persona o en varias personas.
para Joves va a residir en una, varias o en todas según sea el contrato, el contrato de Joves, ¿verdad? Para Locke la soberanía va a residir en el Parlamento. Para Rousseau la soberanía reside en el pueblo, la soberanía del pueblo. Para Jelinek, con el proceso de deslegitimación de la soberanía dinástica, diríamos así, la soberanía va a residir en el Estado, ¿verdad? Y entonces acá con esta doctrina de Jelinek entramos en la parte moderna y contemporánea de consideración de la soberanía como atributo del Estado, como cualidad del Estado. Y acá surgen, esta es la segunda, como les digo, la segunda parte de la Bolivia. Si ustedes ven la Bolivia, van a ver que dicen doctrinas relativas a la soberanía. Y en la primera está la doctrina de la autolimitación, que es la doctrina de Jelinek. Jelinek dice de que el Estado es soberano cuando puede autorregularse jurídicamente, es decir, cuando el propio Estado, a través de los órganos establecidos, sanciona una constitución, y al sancionar la constitución se está sometiendo y está limitando y regulando su poder, que puede ser menos o más regulado, ¿verdad? Más o menos ilimitado el poder de ese Estado. Pero aquellos estados que no se dan su constitución, sino que reciben la constitución de otros estados, no son soberanos, diría Jelinek. Y entonces para él la soberanía del Estado significan dos cosas. En un sentido negativo, indica la capacidad que tiene el Estado de no someterse a el imperio de otros estados. Esa es la nota de independencia en el aspecto exterior de la actividad del Estado, ¿verdad? Y actúa en un nivel de coordinación con los demás estados. Ese es el aspecto negativo de la soberanía, diría Jelinek. Y el aspecto positivo es que en el ámbito interno los demás factores o los demás, las demás variables jurídicas que operan dentro de ese Estado deben estar subordinadas a el poder de ese Estado. Nadie puede cuestionar ese poder del Estado en el aspecto interno. Entonces, allí el Estado opera con una cualidad se da una relación de subordinación entre los que actúan dentro del Estado y el propio Estado. Ahora, al hablar de la soberanía del Estado, él caracteriza, como es justamente le estoy diciendo, esa nota que tiene el Estado soberano de no obedecer a nadie en el orden externo y ser obedecidos por todo en el orden interno. Ese es el concepto de Jelinek de soberanía del Estado. Después él utiliza otra categoría y habla de la soberanía en el Estado, que se pregunta cómo se ejerce esa soberanía en el Estado. Entonces habla de los órganos del Estado a través de los cuales se ejerce esa soberanía. Es decir, que eso está relacionado con la separación de poderes, ¿verdad? Entonces, en el Estado la soberanía la detentan tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, conforme esté regulada la competencia de cada uno de estos poderes. Y después se hace la pregunta o trae el problema del órgano soberano dentro del Estado. ¿Cuál sería el órgano supremo, más bien que soberano? El órgano supremo del Estado, que es la última instancia de decisión que tiene institucionalmente ese Estado. Y entonces, ¿a ustedes cuál les parece dentro del esquema estructural de la República Argentina, dentro del Estado nacional, que es soberano, en el sentido de que no obedece a nadie en el orden internacional y debe ser obedecido por todos en el orden interno, dentro de ese Estado que tiene su soberanía dentro del Estado, con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿cuál sería el órgano supremo? Es decir, la última instancia de decisión, y justamente esta última instancia de decisión es la que caracteriza propia y formalmente lo que es la soberanía. Es una última instancia de decisión. ¿Cuál sería en el Estado Nacional, entonces, el órgano soberano? La Corte Suprema de Justicia, profe. Exactamente, la Corte Suprema de Justicia. Ese es el órgano supremo, más que soberano, supremo. Esa es la tesis
de Jelinek. Después tenemos fíjense ustedes de que estas características clásicas del poder soberano van a ir siendo erosionadas. Primero, como les dije, con esta teoría de Jelinek, de la soberanía del Estado, ya no más del príncipe ni del gobernante, sino del Estado. Después surge con el constitucionalismo, diríamos así, y con la doctrina de Locke, la teoría o doctrina de los derechos individuales. Entonces, los derechos individuales constituyen un valladar a la soberanía del Estado. El Estado no puede violentar los derechos individuales. Está para garantizarlos y no para violentarlos, ¿verdad? Como decía Locke. Esta es una transformación que va a sufrir la característica de poder ilimitado del Estado. Va a sufrir esa característica original de poder ilimitado con la teoría de los derechos individuales. Limitan el poder del Estado. A su vez va a tener otra afección este concepto de soberanía desde el punto de vista de indivisible. Va a haber otro factor que va a tornar divisible a la soberanía. ¿Y cuál va a ser ese factor? Primero, la teoría del poder de Montesquieu, ¿verdad? La división del poder para garantizar la libertad. Es decir, la teoría de la división de poderes va a prácticamente demoler ese concepto de poder indivisible que tenía originalmente la soberanía. Y también va a haber una divisibilidad, diríamos así, en el orden territorial con la aparición del Estado federal, es decir, conforme al territorio y a las formas de Estado que van a ir apareciendo fundamentalmente la federación y la confederación, vamos a notar de que la cuestión territorial incorporada en la forma de Estado, en su relación de territorio y poder, esa soberanía ilimitada también va a desaparecer, ¿verdad? No tanto territorialmente, sino también internamente. Cuando hay grupos que van a reclamar detraer del Estado las competencias que antes tenía el Estado y que las van a ejercer los grupos, como por ejemplo en el orden, en el orden laboral, las convenciones colectivas de trabajo entre patrones y obreros, esa legislación que regulaba el trabajo en la época monárquica absolutista estaba en manos del rey, pero con el constitucionalismo, como vemos, estas funciones fueron reclamadas por el Estado, detraídas, digamos así, del poder del Estado, y van a ser los grupos los que van a legislar sobre esa cuestión. El caso típico es, como les digo, las convenciones colectivas de trabajo, que el Estado solamente las homologa, pero la decisión la tienen los factores no estatales, relacionados e interesados en el tema. Entonces así vemos cómo va sufriendo la soberanía esta erosión, ¿verdad? Y el Estado federal también es una respuesta al poder indivisible de la soberanía. La pregunta viene acá, y el problema de dónde, en el Estado federal, ¿dónde reside entonces la soberanía? Algunos dicen en el Estado central, otros dicen en los Estados miembros, pero eso ya no sería Estado federal, sino confederación. Y otros dicen de que existe una pluralidad de soberanías con un sujeto plural, es decir, tanto el Estado nacional como los estados provinciales o los estados miembros en el Estado federal ejercen la soberanía y son titulares de la soberanía en función a la distribución del ejercicio de esa soberanía del Estado, como decía Jelinek, se establece en la Constitución. Y así tenemos poderes delegados al Estado Nacional, poderes reservados por las provincias, poderes prohibidos a las provincias y poderes reservados por la provincia. Hay un equilibrio en el ejercicio de esa soberanía en el Estado Nacional. Después hay otras críticas a ese concepto clásico de soberanía, como ser, por ejemplo, la de Digit. León Digit niega, al negar la personalidad del Estado por sostener de que el Estado no tiene voluntad, no es una persona, tampoco puede ser soberano en ese sentido. Y caracteriza al Estado como una
una construcción para la realización de los servicios públicos, nada más, no reconoce. No, al no reconocer la persona jurídica del Estado, reconoce que pueda actuar soberanamente. Después tenemos a Maritain y a otros autores que prácticamente niegan la posibilidad jurídica de sostener el principio de la soberanía del Estado, porque sostienen de que es la causa sobre las cuales se montó una serie de aberraciones que el poder del Estado cometió durante la historia, fundamentalmente la razón de Estado. Es decir, el hecho de que el Estado puede violar cualquier derecho acordado o no acordado, o reconocido o no reconocido, en función de preservar su existencia. Por lo cual, ese es el germen del autoritarismo y del totalitarismo, ¿no? Bueno, esto esencialmente es la bolilla 6. Ustedes tienen esta bolilla perfectamente desarrollada en López y en Aquino Brito Zimmermann, así como yo les estoy explicando. Después pasamos entonces ya, aceleradamente le vamos dando ya el desarrollo a la bolilla 7. Bolilla 7. Dimos la bolilla 6, ¿verdad? Profe, nosotros ya dimos la bolilla 6 y la bolilla 7. Hoy tendríamos que dar la bolilla 8. Bolilla 8, pero yo me estoy confundiendo acá, anoté mal entonces. Bueno, está bien. Sí, ya me Está bien, está bien. No está de más recordar. Entonces hoy tenemos la bolilla 8. Correcto. Participación y representación, ¿verdad? Exacto, profe. Muy bien. En esta bolilla nosotros vamos a desarrollar el aspecto, ¿se acuerdan que hablamos de las caracterizaciones de la realidad política? Acá estamos por analizar el aspecto dinámico de la realidad política. Lo relativo a los protagonistas de la realidad política. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el tema de la participación política. Y después, consiguientemente, la representación. Y después las formas de representación que existen. ¿Qué significa participar? Tomar parte. La intervención en un... Exactamente. Tomar parte en la decisión de algo, intervenir en la realización de algo o en la decisión de algo. Entonces nosotros participamos socialmente y en diferentes actividades y también participamos políticamente, es decir, cuando intervenimos en lo relativo a la elaboración de las decisiones políticas. Ahora, esa participación puede ser directa o indirecta. Directamente, por ejemplo, participamos en el ejemplo de la democracia directa, de la antigua Grecia, ¿verdad? Participación directa. Y después tenemos la participación indirecta o representativa. Entre las dos formas de participación básica, tenemos las formas semidirectas de participación, que son el referéndum, el plebiscito, la revocación de sentencias, la revocación de mandatos y la iniciativa popular. Algunas de estas formas de participación semidirecta están establecidas en la Constitución Nacional como la iniciativa popular y en las constituciones provinciales como el referéndum, el plebiscito, para dar algunos ejemplos, ¿verdad? Y después tenemos, como les dije, la representación no completa, una forma de participación no representativa total, ¿verdad? Dentro de esta forma de participación representativa tenemos dos tipos. La representación corporativa o funcional o estamental. ¿Van anotando? Sí, profe. Y la representación política propiamente dicha. Disculpe, profe, ¿podría repetirme?
tenemos en la representación tenemos dos formas. La representación funcional, estamental o corporativa y la representación política propiamente dicha. Son dos formas. La estamental o corporativa o funcional era la que existía en la Edad Media y incluso avanzada la Edad Moderna. ¿En qué consistía esta representación? En que como estaba ordenada la sociedad, los representantes eran representantes de corporaciones o de grupos que realizaban funciones esenciales dentro del Estado. Entonces, esos grupos se llamaban corporaciones o estamentos. Y cuando el rey necesitaba, porque tenía que resolver una cuestión importante, conocer el parecer de sus súbditos, convocaba a representantes de estas corporaciones, porque sus súbditos en su vida diaria y para obtener su sustento y su desarrollo, trabajaban en estas corporaciones. Entonces, en la Edad Media, un hombre para poder vivir, para poder existir, estaba inserto en alguna de estas corporaciones. ¿Y cuál era el que hacía zapatos? Tenía una corporación. Los que hacían muebles tenían una corporación. Los herreros tenían su corporación. Los que fabricaban paños tenían su corporación. Los que eran viñateros y fabricaban vino tenían su corporación. Es decir, todas las funciones que se podían cumplir en la sociedad estaban ordenadas de esa manera y las personas se agrupaban en función de en razón, mejor dicho, de la función que cumplían. ¿Sería como la organización sindical o gremial ahora? No era sindical, esa es la diferencia, porque en la organización sindical está establecida exclusivamente para los obreros. Acá la corporación era una institución entre patronos y obreros, que establecía las normas de producción, de distribución y de calidad de las cosas que producían. Y en función de eso establecían el precio de lo que producían. Y no podía producir, por ejemplo, zapatos, el que no estaba incluido en la corporación de los zapateros. Y esa corporación de los zapateros establecía cuántos zapatos hay que fabricar, cuánto se tiene que cobrar, a dónde se tiene que vender, quién tiene de qué materiales se tienen que hacer los zapatos, cómo se organizaba internamente la corporación. Estaba el patrono, estaba el aprendiz, estaba el operario, eran tres clases. Y según el trabajo que hacía cada uno de estos, se le estipulaba un salario. No era un salario, sino una retribución por lo que hacía en ese tipo de trabajo, en esa función. Y de lo que producía y de lo que cobraba se retenía una parte para asistirlo en caso de enfermedades o en caso de cualquier imprevisto que le ocurriera, ¿verdad? Es decir, la corporación era la organización de la vida de los súbditos de la Edad Media. Y fuera de la corporación ya estaba todo el esquema político de la monarquía y de la administración del monarca, ¿verdad? Pero la gente vivían dentro de una corporación, inclusive se casaban dentro de la corporación, elegían esposa dentro de la corporación y así sucesivamente. Es decir, era el mundo del hombre de la Edad Media, era la corporación o el estamento, como se dice. Y cuando el rey necesitaba el apoyo de la población para alguna política rara o difícil, entonces convocaba a estas corporaciones y les preguntaba, le preguntaba el parecer sobre ciertos temas. Casi siempre era por cuestión de impuestos, ¿verdad? Y la corporación le informaba con qué pensaban, pero el rey ahí decidía lo que quería, no necesariamente la corporación establecía su voluntad en forma obligatoria, ¿verdad? El rey no estaba obligado a proceder conforme a los pareceres de las corporaciones, sino que era un método, un mecanismo para saber qué pensaba
qué pensaban los súbditos, no vaya a ser que cause un problema grave de legitimidad de su reino, ¿verdad? Entonces él convocaba a estas corporaciones. Por eso se llamaba representación estamental o corporativa, que cumplía más o menos con el principio del derecho romano, del mandato del derecho romano, ¿verdad? Que estaba abajo de todo esto. Entonces teníamos un órgano representativo que era, que eran las corporaciones. El representante de las corporaciones era el que era elegido para reunirse con el rey, ¿verdad? Y llevaba un mandato del derecho romano. Ese representante y llevaba instrucciones. Y si no cumplía las instrucciones, la corporación le podía revocar el mandato. Entonces era un mandato sujeto a instrucciones y también revocable. Y representaba a una función de la sociedad. Esa era la característica. Y era simplemente una función de aconsejar la que tenía. Este era el sistema organizativo de la Edad Media, ¿verdad? Era la forma en que había cierta participación de los ciudadanos en la Edad Media. Y el rey convocaba a las corporaciones cuando creía que era conveniente. Y este sistema institucional en Inglaterra se llamaba el Parlamento. Es decir, en el Parlamento inglés estaban todas las corporaciones, todos los estamentos. Fundamentalmente estos estamentos eran tres, ¿verdad? La nobleza, el clero y el estado llano, es decir, los que integraban las corporaciones. Este era el Parlamento en Inglaterra. En Francia se llamaban los estados generales. Cada vez que el rey tenía algún problema, convocaba a los estados generales. Y en los estados generales, cuando se reunió una vez que llamó al rey Luis XVI, porque no tenía fondo y quería establecer una reforma, se le levantaron los parlamentarios, ¿verdad? Y ahí se produce la Revolución Francesa. Y en España se llamaban las Cortes. Actualmente el poder legislativo en España se llama las Cortes, integrada por los diputados. Bueno, esta era la característica de la representación estamental o corporativa, que va a sufrir una transformación muy importante cuando se produce la revolución industrial, diríamos así, y cuando el sistema, la base representativa ya no van a ser más las funciones que se cumplían en el Estado, sino los territorios donde estaban domiciliados los ciudadanos. Y ahí surge la llamada representación política, donde se dividen los países, los estados, en distritos electorales. Y votan los ciudadanos que tienen derecho a voto en función al domicilio que tienen, ya no más en función a la función que cumplen, a las características de su existencia. Eso ya no va a interesar. Entonces esto aparece fundamental primeramente en Inglaterra, ¿verdad? Y después de Inglaterra esto se traslada a los Estados Unidos. Cuando se van fundando las colonias, allí ya se va estableciendo el sistema electoral que van a tener. Más que el sistema electoral, el sistema representativo que van a tener. Y esto se establece, este tipo de representación política en Francia con la Revolución Francesa. Entonces acá se transforma, surge una mutación, el principio de representación. ¿Por qué? Porque el órgano representativo va a estar constituido por representantes de territorios establecidos, es decir, por distritos electorales. El representante va a representar a los ciudadanos domiciliados en ese distrito que previamente se divide por la ley y a los que se le acuerda el derecho de voto, independientemente de su condición. Ahora, ese representante que surge elegido por los que tengan derecho a voto dentro del territorio determinado, el mandato que va a tener no va a ser el mandato del derecho romano, el de la Edad Media. Va a ser un mandato, diríamos así, representativo y ya no más un mandato imperativo. Es decir, va a llegar, va a integrar el cuerpo, el órgano representante y va a poder resolver lo que quiere. No lleva instrucciones.
Ya no aceptan instrucciones. No funcionan las instrucciones. Y el tiempo del mandato no va a poder ser revocado, es irrevocable. El representante va a durar el tiempo que establece la ley para ejercer esa función. Con lo cual, sencillamente, además, ese cuerpo representativo es el que va a decidir la política que hay que adoptar. No aconseja, decide. Y acá viene el principio de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino que a través de sus representantes. Acá los representantes son los que gobiernan. No es como en la representación estamental, que los representantes aconsejan al que gobierna, como un cuerpo consultivo. Acá ya no, acá directamente gobierna, porque la legitimidad monárquica desaparece y surge la legitimidad democrática. El pueblo elige a sus representantes y sus representantes tienen un mandato que no es un mandato imperativo. No están obligados a hacer lo que prometieron, ni están obligados a seguir las instrucciones del partido que los propuso. Y si no cumplen, no pueden ser removidos, porque el mandato no es revocable. Esa es la característica. Entonces acá se da toda una transformación del sistema de la representación, ¿verdad? Y como les dije, en Francia, en Inglaterra surge por la evolución del Parlamento inglés, que de un parlamento integrado por personas, por nobles y por gente que vivían de las rentas de sus tierras, se comienza a integrar por personas que se dedicaban a la producción de bienes y que lógicamente iban teniendo mayor capacidad económica. Es en el proceso de la revolución industrial, cuando las corporaciones desaparecen, porque ya no hay más reunión de patrones y obreros y artesanos, diríamos así, porque la artesanía desaparece y aparece el obrero que trabaja en las máquinas y la producción se hace en serie y por lo tanto se abarata el costo de la materia y ahí empieza el capitalismo industrial a surgir. Y eso hace de que los representantes que van a llegar y representar a las sociedades no sean miembros de corporaciones, sino que sean personas individuales. Y ahí cambia la base del poder también. Ya el poder no va a ser más del rey exclusivamente, sino de estos capitalistas que empiezan a acceder al esquema parlamentario inglés. Así comienza esta transformación en Inglaterra durante largo tiempo. En los Estados Unidos surge ya experiencialmente, cuando se crean las colonias ya se establece ese tipo de representación. Y en Francia surge en la Revolución Francesa y tiene un origen doctrinario. Es el abate Sieyès, en el tercer estado, donde explica la necesidad de adoptar este sistema representativo que no tenga nada que ver con el sistema estamental. Porque el tercer estado es todo, dice. Que es actualmente nada. ¿Qué quiere ser? Lo que le corresponda. Y el tercer estado para Sieyès era la burguesía. Y la nación francesa era el tercer estado, no la nobleza ni el clero. Pero como el tercer estado no puede reunirse porque la Francia y todas sus instituciones, todos sus bienes eran imposibles reunirse en un solo lugar, entonces era conveniente que elijan representantes. Y esos representantes van a tener como misión, como competencia, gestionar los intereses comunes y no los intereses privados de cada uno. Y solamente van a poder actuar conforme la competencia que se les conceda. Y en esa competencia no se puede conceder la violación de los derechos individuales de cada uno, ¿verdad? Es decir, porque además tienen que buscar el bienestar general, tienen que priorizar el bienestar general y no el bienestar privado de ninguno de ellos, ni la agresión a los derechos de los demás. Esa es la teoría de la representación que tiene origen doctrinario en Francia.
Ahora, este es el sistema de la representación política. Ahora, para que ese sistema de la representación política se ponga en práctica, se necesita de otra institución más, que es el sistema electoral. Y acá vienen los sistemas electorales. Y los sistemas electorales, para poder ponerse en marcha, necesitan la determinación de la forma de sufragio o de la teoría del sufragio. Y ahí vamos al sufragio. Entonces, para poder establecer un sistema electoral tenemos que analizar el sufragio. ¿Qué es el sufragio? Es una manifestación individual de voluntad destinada a crear o establecer una voluntad general a efecto de determinar quiénes van a acceder al poder, acceder al gobierno, o integrar la oposición, controlar el gobierno, o decidir en las formas intermedias de representación, en los referéndums, en los plebiscitos, en la revocación de sentencia y demás. Es decir, es una manifestación individual de voluntad destinada a elegir los gobernantes, a elegir la oposición, a resolver cuestiones en el referéndum, en el plebiscito y así sucesivamente. Eso es eso. Ahora, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Y bueno, unos dicen que es un derecho natural, otros dicen de que no, de que es un derecho, es un derecho positivo, que sus características siempre están reguladas en la ley. Y así hay varias doctrinas sobre la naturaleza jurídica del sufragio. Dicen algunos que es un derecho subjetivo de función destinada a cumplir con una obligación política. Y así hay varias doctrinas sobre la naturaleza jurídica del sufragio. Pero en definitiva, el sufragio es lo que la regulación del sufragio establece en la ley que lo habilita. Entonces acá tenemos la forma de regulación del sufragio. Tenemos el sufragio secreto, o el sufragio cantado, llamaríamos cantado, ¿verdad? Originalmente el sufragio fue a voz alta, el sufragio cantado. Pero después, para garantizar la libertad y la autenticidad del sufragio, se estableció el sufragio secreto, el secreto del sufragio. Después tenemos, originalmente el sufragio surge limitado, el sufragio censitario. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y después en Francia, la primera etapa de la primera constitución francesa, se utilizó el sufragio restringido. Solamente tenían derecho a votar aquellos que pagaban impuestos. El que no pagaba impuestos no tenía derecho a votar. Y el que no pagaba determinados montos de impuestos para arriba no tenía derecho a presentarse como candidato. Esto le da la pauta a ustedes de que el sufragio era la participación exclusiva de la burguesía, diríamos así. Los que no entraban, los que no pagaban impuestos, no podían participar. Imagínense que el ejercicio del sufragio en Francia, cuando se convoca la convención constituyente de la primera constitución francesa durante la Revolución, 1791, solamente estaban habilitados a votar, a participar, 4 millones de franceses. Y Francia tenía 20 y tantos millones. ¿Dónde estaba la participación del ciudadano? ¿Dónde estaba la libertad, la igualdad y la fraternidad? Era un derecho exclusivamente para aquellos que votaban. A los demás, que los demás recibían la ley que estos hacían. Entonces, esa era la típica organización burguesa, ¿verdad? Solamente participaban los que habían producido las transformaciones económicas y generado esta forma de representación. Al no existir más las corporaciones, porque fueron superadas por la producción
masa, digamos así, industrial. Entonces surge esta forma y son nuevos protagonistas que acceden al poder y al control del ejercicio del poder, la burguesía. Y los que no eran burgueses en el sentido de que no pagaban impuestos, no figuraban en el censo, por eso se llamaba sufragio censitario, no participaban. Después tenemos, por ejemplo, cómo se reguló el sufragio en la República Argentina. En la época de la colonia el sufragio era cantado, pero no era calificado, y solamente participaban los varones. Pero tampoco era obligatorio, pero tampoco era censitario. Y cuando se establece el sufragio, después de la separación de España, digamos así, se empieza a establecer un sufragio es libre, sin exigencia de participar en el censo, de pagar impuestos, sufragio libre. Y con la organización nacional se establece el sufragio cantado también y libre. La gran reforma electoral viene en el año 14, la ley Sáenz Peña, que establece el sufragio universal, obligatorio, porque tampoco era obligatorio en ninguna parte del mundo el sufragio, y secreto. Después hay otra forma de regular el sufragio, que es en función a las calidades del que sufraga, no solamente censitaria, sino si está educado, qué nivel de educación tiene, según la organización familiar que tenga, solamente votaba al padre, o si no, se otorgaban más sufragio a una persona si tenía más hijos o menos hijos. Son distintas formas de conceder el derecho de voto en función a las especificidades personales de las personas. El que no sabe leer y escribir no se le otorgaba en algunos países la posibilidad de sufragar, ¿no? Después tenemos el sufragio universal, que va a sufrir modificaciones, reconociéndose, por ejemplo, el sufragio de las mujeres. Antes las mujeres no votaban. Comienzan a votar a principios del siglo, más o menos, en Argentina, en el año 50 y tanto. Y ahí dentro del sufragio universal habían restricciones, había quienes no estaban habilitados a votar, por ejemplo, los clérigos, los militares, o los enfermos mentales, o los presos. Todo eso más o menos se fue arreglando. Después está el sufragio llamado directo o indirecto. El sufragio directo es el que con la manifestación de voluntad directamente se elige al representante o se decide en el plebiscito o en el referéndum. Y el indirecto es cuando el que sufraga lo hace para elegir un cuerpo, un colegio, que es el que va a decidir a quién elige o qué es lo que hace. Ese es el sufragio indirecto. En la Constitución Nacional se estableció ese sufragio para la elección de presidente, a través del colegio electoral. Ese tipo de sufragio que tienen los Estados Unidos para la elección del presidente. Y es el tipo de sufragio que se elige en la República Argentina cuando se establecen por ejemplo, cuando se elige por primera vez para los miembros de la Junta Grande, que tenía que integrarse a la primera Junta, cuando se eligen los que iban a integrar la Asamblea del año 13, y para todas las elecciones que se van a ir haciendo, para todas las constituciones que se van haciendo, que se van a ir tentando en el país, y para la elección de todos los gobernadores en todas las provincias, siempre se utilizó el sufragio indirecto. Por ejemplo, en las provincias, los que estaban habilitados para votar, que era universal, así en ese sentido, que no tenían necesidad de pagar impuestos para votar, ¿no? Votaban a un colegio. Ese colegio se llamaba la Junta de Representantes. Esa Junta de Representantes elegía al gobernador, y a su vez esa Junta de Representantes funcionaba como poder legislativo. Cuando si estudiaron ya historia constitucional, se van a pegar cada enredada con la Junta de Representantes y las elecciones. La Junta de Representantes. Elección indirecta. Esa es la forma de elección indirecta.
Y ahora, después del sufragio, con el sufragio, ¿a dónde pasamos? A los sistemas electorales. ¿Qué son los sistemas electorales? Son los procedimientos que se establecen para determinar cuántas bancas van a ser otorgadas a los partidos que participan en las elecciones en función a los votos que se emiten. Esos son los sistemas electorales. Y tenemos una combinación de formas de sistemas electorales. Primero, ¿qué es lo que se hace en la representación política? Se divide el país en circuitos y circunscripciones electorales. La división del país porque no es estamental la representación, sino es política, se divide el país en circunscripciones o distritos electorales, que son las provincias. Y esta división territorial se combina con los principios de mayoría. Y entonces tenemos distritos o circunscripciones electorales que pueden ser uninominales o plurinominales. Son uninominales cuando ese distrito está autorizado a elegir un solo representante. Por ejemplo, si establecemos que la República Argentina va a tener la cantidad de diputados como distritos electorales tenga, vamos a suponer cuántas provincias tenemos ahora. La cantidad de provincias que tengamos, la cantidad de diputados que vamos a tener. Entonces son distritos uninominales. Pero también se puede establecer de que no sean uninominales, sino plurinominales. Entonces cada provincia puede elegir 10, 20 o 15 diputados según la población que tiene. Bueno, a eso se le agregan el sistema de mayoría. En los distritos que son uninominales casi siempre se utiliza el sistema de mayoría simple. Si participan 3 partidos políticos, el que tiene la mayoría simple, por ejemplo, uno tiene tanto, otro tiene tanto, otro tiene, el primero le gana al otro por 2 votos, ese lleva el gobernador. Así está establecido en Buenos Aires para la elección de gobernador. En circunscripciones plurinominales con sistema de mayoría simple. Por ejemplo, ¿verdad? En el Chaco también se elige así por simple mayoría el gobernador. Los distritos del Chaco plurinominal, de mayoría simple. Uninominal quiere decir con mayoría simple. Ahora, cuando es plurinominal, empieza a variar el principio de mayoría. ¿Por qué? Porque si hay que elegir 10 diputados y se aplica el principio de la mayoría simple, el resto de las fuerzas políticas que compiten quedan sin representación. Entonces se ideó un sistema de mayoría que era el de lista incompleta, donde va a entrar el que saca la primera mayoría y una parte para la segunda mayoría, la segunda minoría, digamos así, que es un tercio, el sistema de lista incompleta o del tercio excluido, que fue la novedad que trae la ley Sáenz Peña, de la que estábamos hablando. No solamente establece los requisitos para el sufragio, sino que establece también este sistema electoral. Si habría que elegir 10 diputados, establece esta ley, los 7 primeros son para la primer minoría y el resto restante, los 3, son para la minoría que sigue. Y si hay otras 2 o 3 minorías que también tienen voto, pero que no son minoría primera ni segunda, quedan sin representación. Ese es el problema que tiene. Después tenemos otro sistema de mayoría que es el de mayoría absoluta. Que para acceder al cargo se tiene que tener la mitad de los votos más un voto. Si no, se va a una doble vuelta o balotaje, donde compiten las 2 primeras fórmulas, ¿verdad? Eso se estableció con la reforma de la Constitución del 94 para la elección de presidente de la República. Antes, en la Constitución del 53, el presidente es el colegio electoral, es decir, sufragio no directo, sino indirecto. Entonces, cada provincia era una circunscripción electoral a la que se le acordaba, según su población,
una cantidad de electores. Y los que tenían derecho a votar, votaban en esa provincia a los electores que eran propuestos por los partidos políticos del circuito, ¿no? Y entonces se utilizaba para esa elección el sistema de mayoría simple. Y ese es el sistema que se utiliza para elegir al presidente de la República de los Estados Unidos. Cada estado es un circuito electoral, cada estado tiene una cantidad de electores. Y el partido, como hay dos partidos, el partido que saca la mayoría simple lleva a todos los electores del estado. Este sistema se modificó en la Argentina y se estableció esta segunda vuelta para la elección del presidente de la República. Entonces, si el candidato a presidente no tiene la mitad de los votos, más uno, o en su defecto, si está en un 10% más o menos arriba de la otra fórmula, ya se lo elige presidente. Es una modificación del sistema de balotaje. Y después hay otra variación del régimen electoral que contempla la posibilidad de garantizar una representación más democrática del conjunto de la población, ¿verdad? O del conjunto de los partidos políticos que participan, que son los procedimientos proporcionales. ¿Mm? Entonces, ¿es el sistema DON? Exactamente, el sistema DON, donde no se adjudican las bancas por mayoría simple, sino por una proporcionalidad que se saca a través de una fórmula matemática. Fundamentalmente el sistema DON. Hay otro que se llama Agenbach, pero acá se utiliza el sistema DON. Según la cantidad de partidos que van a participar, se hace lo siguiente. Si es partido A, partido B, partido C, se ordenan las columnas según los votos válidos de cada partido, y al que se toma el primer partido, el partido A, que sacó más votos. Si hay que cubrir 10 bancas, se ordenan en forma decreciente, se divide los votos del partido A por 1 y se coloca la cifra, por 2 hasta llegar a la cifra 10, que son las 10 bancas que hay que cubrir. Y lo mismo se hace con el partido B, se vuelve a colocar en forma decreciente, dividiendo por 1, por 2, por 3, por 4, la cantidad de votos válidos que sacó cada partido, ese partido. Lo mismo se hace si hay un partido C. Una vez que se tiene esa grilla de valores obtenidos por la división de los votos válidos de cada partido por la cantidad de bancas que hay que cubrir, se elige la cifra más chica, bajando así en la grilla que se hace. La menor cifra. Y esa cifra se llama cociente electoral o cifra repartidora, muchas veces también se llama así. Esa cifra chica se divide por la cantidad de votos válidos de cada partido, y ese resultado es la cantidad de representantes que se otorga al partido. Con eso se garantiza de que sea más espejada la representación política, ¿verdad? Entonces vamos a la práctica y al ejemplo. En el orden institucional, lo que establece nuestro Código Electoral Nacional. ¿Cómo se elige al presidente de la República? Es un distrito electoral único en toda la República. Se elige al presidente a través del sistema de mayoría absoluta. Antes se elegía por colegio electoral. Ahora el sistema de mayoría absoluta. Y no es necesaria la doble vuelta si hay un 10% de ventaja del uno sobre el otro. Se obvia la segunda vuelta. ¿Cómo se eligen los senadores? Cada provincia es un distrito electoral. ¿Se elige por el sistema de mayoría simple? No. Por el sistema de mayoría por el tercio excluido, de lista incompleta. Como se otorga 3 senadores a cada provincia, 2 senadores llevan la primera minoría y un senador lleva la segunda minoría. Esto se estableció también en la reforma constitucional del 94, el Acuerdo de Olivos.
Antes, ¿cómo se elegían los senadores? Cada provincia funcionaba como un colegio electoral. El poder legislativo de cada provincia se reunía en asamblea. Las provincias, los congresos de las provincias que tenían bicamerales se reunían en la Cámara de Diputados y Senadores y ellos elegían al senador. Y si era unicameral, se reunía la Cámara de Diputados en asamblea y elegía al senador. Entonces muchas veces los senadores no eran peronistas ni eran radicales. Tenían mucha preeminencia los partidos provinciales. O de las coaliciones que se hacían para poder elegir, tenían mayor capacidad o posibilidad de arreglo, mayor fuerza tenían las fuerzas provinciales. Entonces el peronismo no podía llegar y el radicalismo tampoco. Para solucionar ese problema y repartir la torta entre las dos grandes fuerzas nacionales, establecieron ese sistema para la elección de los senadores. 2 para la mayoría, 1 para la minoría. Y como en todas las provincias, 2 para la mayoría son siempre peronistas, 1 quedaba para los radicales. Y los demás, las otras fuerzas políticas, que no eran ni radicales ni peronistas, y que no tenían ni la ideología del peronismo, ni la ideología del radicalismo, todas esas personas que tenían otro tipo de ideología, que vivían en las provincias, quedaban sin representación. Eso es la reforma. Otra reforma que introduce la Constitución del 94. ¿Cómo se eligen a los diputados? Acá sí aparece el sistema 1. Ya no es ni por simple mayoría, ni por lista tercio excluido, ni por baldota, sino por el sistema 2. ¿Qué pasa en las provincias? Bueno, en la provincia, para la elección del gobernador, hay provincias que establecen la elección, toda la provincia como es que funciona con un distrito electoral único. No es un solo candidato por mayoría simple. ¿Cómo se eligen los diputados provinciales en la provincia? Y si hay senadores o diputados, por el sistema 2. Y en los municipios, ¿cómo es el tema? Según lo que establezca la Carta Orgánica Municipal. Antes en Corrientes, por ejemplo, antes de una ley, una reforma que se hizo en el año 84, pues, 94, 93, bueno, no me acuerdo bien. Se reforma la forma de elegir el gobernador. Antes se elegía por mayoría simple. Ahora el gobernador acá se elige por el sistema de mayoría absoluta. En el Chaco sigue por mayoría simple. En Misiones por mayoría simple. Y en los municipios, ¿cómo se hace? Como le iba a decir, por la Carta Orgánica Municipal. Antes de acá en la provincia, elección de segundo grado se constituía el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante elegía a alguno de sus concejales intendentes. Eso acá se modificó. Ahora se elige el intendente por el sistema 2. Y a los concejales por el sistema 2. Y así sucesivamente. Y hay una forma también de procedimiento electoral que es la ley de lemas. A cada partido que se llama lema le otorgan los sublemas, que son la cantidad de candidatos que cada partido puede presentar en las elecciones. Esto está vigente en Santa Cruz y está vigente en los municipios en Misiones. Entonces, cada partido concurre con sublema que a su vez tiene varios sublemas. Y uno vota al partido A, al partido B y al partido C. Y cuando se hace el escrutinio, se suman todos los lemas, se suman todos los sublemas de cada partido. Y entonces la cantidad de votos de los sublemas se van a aplicar en cada partido al sublema que sacó más votos.
Entonces, si el partido A tiene 10 sublemas y el partido B, vamos a suponer que participan 2 partidos, tiene 10 sublemas también, y resulta que el sublema 1 del partido A, sumado a los otros sublemas del partido A, es superior al sublema 2 del partido segundo que participa, ese ocupa la banca. Entonces resulta de que uno con una minoría del 30% del total de los que votaron puede llevarse la banca. ¿Dónde está la participación democrática de los demás? ¿Desaparece? Profe, perdón. Sí, me escucho. No entiendo. No entiendo eso de los lemas, sublemas. ¿Podría volver a explicar porque me perdí? Sí, es bastante. Te explico así. Esto se hace para evitar el proceso de elección interna, para evitar lo que exige la ley de partidos políticos, que es la elección interna de los candidatos que van a participar en la elección. Vamos a suponer de que van a competir 2 partidos políticos. Compite el partido político A y el partido político B. El partido político A se llama lema. Y el partido político B también se llama lema. Vamos a decir el lema A y el lema B. Ese es el rótulo que entra en la contienda. Pero cada lema tiene incorporados los sublemas, que son los candidatos que van a tener que competir de cada partido. Entonces vamos a suponer que el lema A, el partido A, tenga 10 lemas, 10 sublemas, quiero decir, 10 candidatos. Y el lema B, partido B, tiene 10 sublemas, 10 candidatos. Van a las elecciones, en el cuarto oscuro, la persona cuando va a votar, agarra el partido y pone la boletita del sublema. El partido A tiene 10 candidatos a gobernador. Oscar, fulano, mengano, sultano, hasta 10. Y yo puedo elegir cualquiera de los 10. Pongo a Oscar. Y viene otro y le pone a Oscar. Y viene otro y le pone a Oscar. Y viene otro y le pone a Jorge. Y viene otro y le pone a Juan. Y viene otro y le pone a Francisco. Y viene otro y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con el lema B, el partido B, que tiene también 10 sublemas, es decir, 10 candidatos, 10 que se ofrecen a ser elegidos por ese partido. Y viene Oscarcito y a él le votan 10, y viene Federico y le votan 1, y viene así sucesivamente, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Lema A, veo cuánto tiene Oscarcito, cuánto tiene Juancito, cuánto tiene Pedrito, cuánto tiene el otro. Y entonces Juancito tiene 30. Pedrito tiene 1, el otro tiene, y así sucesivamente. Veo que cada uno es menor a 30, ¿verdad? Bueno, porque yo tengo más que todos los otros, me sumo los votos que tienen todos los otros. Los otros me dan los votos a mí. Eso establece el sistema. En el otro lema lo mismo. El que sacó más votitos tiene derecho a que le den los otros todos sus votos a él. Entonces acá queda un candidato del lema A y queda un candidato del lema B. ¿Ven la trampa? El lema A solamente tiene el 15% del padrón total de los que votan y con ese 15% reclama para él los votos de todos los otros sublemas de su lema y del otro lema. Y sale gobernador con un 30, 40% o 10% de los sufragios manifestados. ¿A quién representa? Claro, es como una interna abierta, pero obligatoria. Claro, ¿a quién representa? Con la posibilidad de que tenga más capacidad económica pueda ir abriendo varios sublemas en el mismo partido. Entonces yo soy el patrón del lema A del partido A, tengo muchos recursos, entonces le digo a presentate vos como el sublema Juancito, presentate vos, yo te banco todo. Después vos sos elegido y tenés 5, 4, 3, ¿ves? Y yo tengo 30 porque soy el que banco todo, todos van para mí, yo soy el dueño del partido, el dueño de la elección.
¿Me entienden? Y el otro hace lo mismo, como el otro no me puede ganar a mí, viene todo para mí. Ese es el sistema de lema, la ley de lema que tiene su origen en el Uruguay. Y que acá se aplica, como les digo, en Santa Cruz. No sé si estaba presente en Formosa, no me acuerdo bien estaba. No creo ese nombre. Y en algunos, en todos los municipios de Misiones. Bueno, para la próxima vamos a tocar el tema ya de los partidos políticos. Para la próxima clase. Ahora vienen las preguntas. ¿Entendieron todo? Entonces ustedes tienen que estructurar esta bolilla así. Primero hablar de representación, de participación y de representación. La participación siempre es la directa, la indirecta es la representativa. Entre medio de las dos, como vimos, están las formas semidirectas. El referéndum, el plebiscito, la revocación de sentencia, la revocación de mandato, la iniciativa popular. Y dentro de la participación indirecta, está la participación estamental, corporativa o funcional, donde se representan intereses. Y la representación política propiamente, donde no se representan intereses sino a ciudadanos en función al domicilio en distrito electoral. La relación de representación en la funcional es la relación que establece el mandato del derecho romano, donde el mandatario, el que elige la corporación o representante, está sujeto a las instrucciones que le da la corporación y puede ser revocado por la corporación si no cumple con esas instrucciones. La naturaleza del mandato de la representación política no está sujeta a instrucciones y no puede ser revocado. Dura lo que dura el mandato y nadie le puede cuestionar al representante porque decide otra cosa. Ya vengo porque estoy solo acá y están tocando timbre. Si me esperan un ratito, ya vuelvo. Voy. De que estoy solo, salen las criaturas de la escuela para ver si tocan timbre y salen corriendo. Era lo único que me falta. ¿Entienden? Entonces, la representación política, el representante no puede estar sujeto a instrucciones y no puede ser revocado en el mandato. Esa es la diferencia fundamental. Y después, en función a esta forma de representación, porque se representan a ciudadanos que viven en territorios, domiciliados en el territorio y no por la función que cumplen, eso necesita instrumentarse a través de los sistemas electorales que son estos que les estoy diciendo. ¿Entienden o no? ¿Pregunta? ¿No hay más preguntas? Y profe, entonces dentro de la participación tenemos la directa, semi-indirecta e indirecta. Y dentro de la participación y dentro de la representación, la funcional estamental o la política propiamente dicha. Exactamente. Y para poder conseguir la representación política están los sistemas electorales. Exacto.
a Y través para del que los sistemas sufragio. electorales puedan funcionar, hay que determinar perfectamente el sufragio cómo va a ser. Eso es todo. Y eso lo determina el régimen electoral. El régimen electoral. Actualmente eso está determinado en el Código Electoral Nacional y en los códigos electorales de la provincia, que más o menos copian lo mismo. Y dentro de cada sistema que están los de distribución territorial, política y proporcionales. Y proporcionales. Están los del sistema de distribución política, el sistema de mayoría y el sistema proporcional. Si no hay más, no siendo más, cerramos la sesión y esperamos la próxima clase. Por Y mi así parte ya vamos está ya- bien, profe. Así ya nos vamos acercando al final. Suena feo eso. Vamos a ir más rápido. Ya la que va a ser un poquito extendida va a ser la bolilla 11, pero vamos a tratar de achicar. Bueno, buenas tardes para todo el mundo. Hasta la próxima, profe. Que esté Hasta bien. la próxima. Gracias. Gracias, profe. Saludos. Adiós, profe. Adiós.